open the doors. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Adiós. Cuando 2001 Odisea del Espacio llegó a los cines en 1968, el público quedó desconcertado. Sin explosiones, sin extraterrestres, solo silencio, símbolos y un monolito negro que se negaba a explicarse. Los críticos la calificaron de tontería pretenciosa. Incluso Rock Hudson se fue murmurando, ¿de qué demonios trata esto? Pero esa supuesta tontería cambió el cine para siempre. La visión hipnótica de Stanley Kubrick convirtió la ciencia ficción en filosofía, prediciendo la inteligencia artificial, las videollamadas y la obsesión de la humanidad con las máquinas. Décadas después, 2001 sigue pareciendo más futurista que el presente, fría, hermosa y aterradoramente profética. Así que descubramos 20 datos curiosos que no sabías sobre 2001, Odisea del Espacio. Hecho 1. La partitura desaparecida. El compositor Alex North creía haber escrito la banda sonora del siglo, una partitura orquestal de grandeza cósmica. Había trabajado meses haciendo coincidir cada escena con los precisos guiones gráficos de Kubrick, dirigido una orquesta completa y esperado el estreno para oírla respirar. Luego, las luces se atenuaron. La música empezó. No era suyo. Kubrick había reemplazado silenciosamente cada nota con pistas temporales clásicas. Así habló Zaratustra, el Danubio Azul, los misteriosos coros de Ligeti. Norte se quedó congelado, descubriendo su traición con todos los demás. Kubrick afirmó más tarde que la música temporal encajaba demasiado perfectamente como para cambiarla. Lógica cruel, pero alquimia cinematográfica. El cambio le dio a 2001 su identidad mítica, naves espaciales que bailan como vals, amaneceres divinos y un silencio que parece divino. North estaba desconsolado, pero su ausencia se volvió inmortal. A veces, el sonido del genio es el trabajo de otro resonando en tu silencio. Es frío, brutal y puro Kubrick. Dato 2. El monolito que casi no fue. Esa misteriosa losa negra nunca se suponía que fuera negra. Los primeros diseños le daban forma, un pilar acrílico transparente iluminado desde dentro, incluso una pirámide de 4 lados brillando bajo las lámparas del estudio. Pero la superficie transparente reflejaba todo, el equipo, las cámaras, el caos. Kubrick odiaba el resplandor. El director de arte, Anthony Masters, propuso algo opuesto, mate, sin rasgos, antisimbólico, una forma que absorbiera tanto la luz como el significado. Cuando el equipo presentó la primera versión negra, se dice que Kubrick permaneció en silencio durante 1 minuto y luego asintió. La película encontró su alma en un objeto que se negaba a explicarse a sí mismo. La pirámide habría sido misticismo. La losa se convirtió en metafísica, un espejo para cada teoría, una puerta a ninguna parte y a todas partes, su problema de producción como filosofía. Elimina el brillo, revela el vacío, y en ese vacío el cine encontró a Dios, o al menos un muy buen protector de pantalla para el cosmos. Hecho 3. La centrífuga de $750,000. Kubrick quería gravedad artificial que pareciera real porque lo era. Así que encargó a Vickers Armstrong, una empresa aeroespacial británica, la construcción de un set giratorio de 38 pies que daba una vuelta completa alrededor de los actores. Costó $750,000 en dinero de los años 60, casi $7 millones hoy en día. La rueda se movía a 3 millas por hora, con luces y cámaras atornilladas a sus paredes. Keir Dullea y Gary Lockwood entrenaron durante semanas para correr erguidos dentro de ella mientras el mundo giraba. Los técnicos trabajaban sujetos a las vigas, filmando de lado para simular la gravedad. La ilusión era tan perfecta que los miembros del equipo se mareaban solo de mirar. Kubrick lo llamó ingeniería de lo imposible. Sin maquetas, sin CGI, solo la física como arte escénico. La centrífuga se convirtió en un monumento a la precisión obsesiva, una máquina que hacía creíble el movimiento desafiando la cordura. Eso es lo que ocurre cuando un director pide gravedad, y lo dice, literalmente. El cine rara vez ha girado tan fuerte en busca de la verdad desde entonces. Dato 4. África sin salir de Londres. Kubrick odiaba los aviones. Su épica prehistórica nunca salió de Inglaterra. Las escenas del amanecer del hombre usaron proyección frontal sobre una pantalla Scotch-Light de 110 pies, reflejando diapositivas Kodachrome de 8x10 del desierto de Namibia. Actores disfrazados de simios actuaban mientras una cámara capturaba ambas capas. Sin pantalla verde, sin composición. El resultado engañó a todos. Espectadores creían ver el amanecer en la Tierra antigua. Kubrick solo veía la física y la luz comportándose correctamente. Reutilizó la técnica para paisajes lunares, tan convincentes que teóricos de la conspiración aún la citan como prueba de que falsificó las imágenes del Apolo. Completando la ironía, Kubrick no falsificó un alunizaje.
Inventó cómo podría verse real, todo desde un estudio de sonido en Londres, guiado por un hombre aterrorizado para volar, pero valiente para recrear la Tierra a partir de reflejos y matemáticas. Eso es arrogancia cósmica bien hecha. Dato 5. La gran desbandada en el estreno. Abril de 1968. Estreno MGM. Cae el telón. Silencio llena la sala. Luego risitas. Los críticos se marcharon. Rock Hudson gruñó. ¿De qué demonios trata esto? Kubrick no discutió. Editó. En cuestión de días, recortó unos 19 minutos de película, principalmente transiciones y fragmentos de diálogo. Esos rollos desaparecieron en las bóvedas de Warner y siguen sin publicarse. Pero entonces ocurrió algo extraño. El público más joven regresó. La veían bajo los efectos del LSD, una y otra vez, en silencio. La llamaban una visión, no una historia. Lo que empezó como un fracaso se convirtió en una revelación. Kubrick transformó el fracaso en mito al recortar su propia lógica. No explicó el monolito, lo rodeó con cortes. A veces, el genio es simplemente editar con valentía, eliminando las respuestas para que las preguntas resuenen más fuerte. Esos 19 minutos aún existen en algún lugar, esperando. Quizás todavía no estamos listos para ellos. Dato 6. El doble que casi muere. Bill Weston pensó que estaba filmando una secuencia rutinaria de gravedad cero dentro de la cápsula espacial. Lo que no sabía era que su traje sellado se estaba llenando lentamente de dióxido de carbono. Mientras Kubrick pedía otra toma, la respiración de Weston se volvía más superficial. Se desplomó, sin responder, mientras la cámara seguía rodando. Los miembros del equipo le arrancaron el casco justo a tiempo para sacarlo, con la cara azul, inconsciente, pero vivo. Después, Kubrick añadió respiraderos de emergencia a los trajes, pero se negó a descartar la toma. Era demasiado buena, demasiado real. Weston bromeó después diciendo que 2001 casi se convirtió en su frontera final. Detrás de la calma perfecta de la película había caos físico, escenarios giratorios, aire sofocante y casi asfixia en nombre de la precisión. En el mundo de Kubrick, la autenticidad estaba por encima de la comodidad. Incluso la ingravidez casi tuvo un costo de vidas. La elegante calma del espacio ocultaba uno de los encuentros más silenciosos con la muerte en el cine. Dato 7. La voz de Hal requirió 3 almas demasiado perfectas. HAL 9000 no siempre susurró como un dios con problemas de empatía. En el set, Kubrick usó al actor Nigel Davenport para dar las líneas en vivo y que el elenco pudiera responder. El acento británico chocaba con el tono estéril de Kubrick. Luego lo intentó Martin Balsam, demasiado cálido, demasiado humano. Finalmente, Kubrick escuchó a Douglas Rain narrar un breve documental y lo llamó. En 2 días, Rain grabó toda la actuación de Hal desde una pequeña cabina canadiense, calmado, educado, distante. Era la voz de la lógica sin piedad y cambió la ciencia ficción para siempre. Hal se convirtió en la primera conciencia artificial del cine, un villano que no odia, solo procesa. Cada voz de IA moderna, desde Alexa hasta Siri, lleva esa misma claridad inquietante. Kubrick encontró el terror no en el mal funcionamiento, sino en el funcionamiento perfecto. HAL no suena como si fuera a matarte, suena como si fuera a registrarlo suavemente para control de calidad. Eso es lo que lo hace inolvidable. Dato 8. Kubrick dirigió África por teléfono. El miedo de Kubrick a volar era legendario, así que cuando el equipo fue a Namibia para las tomas de El amanecer del hombre, él se quedó en casa en Londres, literalmente dando instrucciones por teléfono. Usando coordenadas de cuadrícula y hojas de contacto enviadas por correo, dictaba los ángulos de cámara como un general guiando una guerra a distancia. Panea 10 grados a la izquierda. Ahora fija el enfoque en el horizonte. Revisaba las fotos durante la noche y enviaba nuevas órdenes por la mañana. No había transmisión de video, solo estática telefónica y una precisión que rozaba la obsesión. Sin embargo, los resultados fueron majestuosos. Una África ancestral evocada por un hombre que nunca salió de su suburbio inglés. Es el tipo de control que define a Kubrick, paranoico, brillante y absoluto. Cada fotograma de la naturaleza salvaje de 2001 nació de un perfeccionismo a larga distancia. No necesitaba ver África, necesitaba que obedeciera a la geometría. Así es Kubrick en una frase, describiendo la evolución desde su sala de estar. Hecho 9. El simio adicto que reinventó la evolución. Dan Richter no era actor. Era un artista de performance con un secreto. Contratado para coreografiar a los hombres mono, estudió el comportamiento de los primates, el uso de huesos, la jerarquía de la manada y los rituales de agresión. Construyó un lenguaje de movimiento desde cero, enseñando al elenco a gruñir, acicalarse y pelear como protohumanos. Lo que nadie sabía era que Richter luchaba contra una adicción a la heroína. Cada mañana se transformaba de adicto a ancestro, interpretando los temblores del síndrome de abstinencia como espasmos prehistóricos.
La ironía es brutal. Un hombre luchando por el control encarnó el primer atisbo de control de la evolución. Su Moonwatcher se convirtió en la primera chispa real de conciencia de la película, el puente entre la bestia y el astronauta. Más tarde, Richter escribió Moonwatcher's Memoir, revelando cómo el arte lo salvó. La apertura de la película no trata de simios descubriendo herramientas, sino de un hombre hallando claridad en piel y látex. El amanecer de la humanidad comenzó con la supervivencia personal. Dato 10, el set que enfermó a los humanos. Dentro del centrifugador de 38 pies, la gravedad era real y nauseabunda. Todo el set giraba mientras los actores Keir Dullea y Gary Lockwood trotaban, comían y actuaban cabeza abajo. Las luces y las cámaras estaban fijadas a paredes en movimiento, obligando a los miembros del equipo a colgarse de arneses. En cuestión de minutos, los estómagos se revolvieron. Un camarógrafo se desmayó. Otros se negaron a entrar. Kubrick sonrió. Había encontrado el realismo verdadero. La secuencia en la que un astronauta corre en círculo perfecto no es un truco visual. Es resistencia humana filmada en rotación. Dullea lo describió como caer hacia adelante para siempre. Cada comida, cada paso, cada expresión serena fue una lucha contra la propia física. La ilusión de serenidad provocó sudor, náuseas y camarógrafos mareados. Kubrick quería que el público se sintiera mareado de asombro. Empezó haciendo que su equipo se mareara literalmente. En esa rueda giratoria, la realidad y la simulación finalmente se encontraron, y ambas perdieron el equilibrio de forma hermosa. Dato 11. El truco del bolígrafo flotante. Jurarías que eran cables o CGI primitivo. No lo era. El bolígrafo flotante que deriva en gravedad cero estaba pegado con cinta adhesiva a una lámina de vidrio giratoria. El bolígrafo permanecía quieto mientras la cámara se movía, creando una ilusión perfecta. Cuando la azafata lo toma, simplemente lo está despegando de esa placa invisible. Sin computadoras, sin postproducción, solo paciencia, geometría y juego de manos. El equipo de efectos de Kubrick trataba la realidad como un rompecabezas, no como un problema. Filmaban cada momento imposible como un truco de magia práctico. El resultado sigue engañando a las audiencias modernas acostumbradas a los efectos digitales. 2001 sigue siendo más creíble porque es hecho a mano. Cada milagro está diseñado, cada ilusión es mecánica. Ese bolígrafo no era ingrávido. Era fiel a la ley favorita de Kubrick. La física se dobla, pero nunca se rompe. La película más avanzada de su época se construyó con cinta, vidrio y una precisión aterradora. Dato 12. La puerta estelar construida a mano. Ese túnel giratorio de color, la puerta estelar, no era digital. Douglas Trumbull, un prodigio de los efectos especiales de 25 años, diseñó una máquina de escaneo por rendija que exponía obras de arte cuadro por cuadro a través de rendijas de luz en movimiento. Cada patrón, cada haz de neblina cósmica era físico, capturado en cámara. Algunos cuadros tardaban 6 minutos en exponerse. Unos pocos segundos de película requerían semanas. El proceso era agotador, una trascendencia mecánica, artistas acostados bajo lentes durante horas ajustando espejos por milímetros. Cuando el metraje regresó, Kubrick vio la infinidad materializarse. No era caos, era cálculo disfrazado de revelación. El público pensaba que estaba viendo el futuro. Estaban viendo pintura, vidrio y agotamiento llevados al límite de la paciencia humana. Esa es la paradoja de 2001, una película sobre máquinas construidas a mano. La computadora más avanzada de la película no era HAL. Era el cerebro de Douglas Trumbull y una cámara que se negaba a parpadear. Dato 13. Paisajes demasiado perfectos para la Tierra. La superficie lunar no se filmó en la Luna ni en ningún lugar cercano. Kubrick reutilizó su sistema de proyección frontal de El amanecer del hombre, cambiando diapositivas por panoramas lunares. La pantalla Scotchlight hacía que cada grano de polvo resaltara. Se veía tan real que conspiradores usaron 2001 como prueba de que Kubrick falsificó los alunizajes del Apolo. La ironía no podría ser mayor. Él no falsificó la luna, él inventó como la imaginamos. Su precisión era tan inquietante que superó el arte e invadió la conspiración. La misma técnica que engañó al ojo convenció al mundo de que lo imposible era posible. Kubrick nunca confirmó ni negó el mito, simplemente sonreía y seguía adelante. La verdad es más simple. Él construyó una luna tan creíble que transformó la creencia misma. 2001 no difuminó la ficción y la realidad. Nos enseñó que son lo mismo cuando se encuadran correctamente. Dato 14. La escalera que dobló la gravedad. La escena de la escalera parece mostrar astronautas desafiando la física. Uno camina por el techo mientras otro se acerca desde abajo. Pero lo que realmente se mueve es el mundo mismo.
Kubrick coreografió a dos actores dentro del enorme centrifugador, uno sujeto en la parte superior y el otro caminando erguido mientras el set giraba a su alrededor. Cada paso requería una sincronización precisa para mantener la ilusión de que la gravedad se invertía a mitad de la escena. Sin cables, sin trucos, solo maquinaria, matemáticas y movimiento ensayado como ballet. La cámara giraba junto con el set, convirtiendo los cuerpos en arquitectura. Cada rotación implicaba el riesgo de náuseas y desalineación, pero cuando funcionaba, era impecable. El cerebro del espectador cree en lo imposible porque lo imposible está ocurriendo físicamente, solo que redirigido. Kubrick lo llamó baile con la inercia. El público lo llamó brujería. En realidad, era la física haciendo una reverencia bajo una coreografía perfecta. La gravedad no desapareció, solo aprendió dirección escénica. Dato 15. El inodoro que hizo reír a la NASA. Enterrado entre monolitos y portales estelares, se encuentra la única broma deliberada de Kubrick, el inodoro de gravedad cero. Venía con una hoja de instrucciones impresas de varios pasos, tan larga que podría haber servido como una novela corta. El letrero advertía a los viajeros que leyeran cuidadosamente antes de usarlo, explicando los bloqueos de presión, la contención de desechos y los ciclos de vacío. Arthur C. Clarke lo llamó la única broma intencional de la película. A los ingenieros les encantó, calificando la versión de Kubrick de inquietante plausible. Incluso en medio de la trascendencia cósmica, entendía las absurdidades de la humanidad. Evolucionamos, viajamos por las estrellas y alguien tiene que tirar de la cadena. El accesorio se convirtió en un favorito inesperado, un guiño de Kubrick que la perfección requiere plomería. La exploración espacial puede conquistar la distancia, pero no puede escapar de la biología. La genialidad de la broma radica en su sinceridad. Todo sistema, por avanzado que sea, sigue dependiendo de leer el manual con atención, especialmente ese. Dato 16. El pánico silencioso de IBM. IBM ayudó a Kubrick a hacer 2001. Proporcionaron logotipos, computadoras y asesores. Pero luego se estrenó la película y el público notó algo. HAL 9000 estaba a solo una letra de IBM. Se desató la conspiración. ¿Acaso Kubrick había convertido a la mayor empresa tecnológica del mundo en una computadora homicida? IBM entró en pánico y exigió una aclaración. Arthur C. Clarke los tranquilizó diciendo que HAL significaba computadora algorítmica programada heurísticamente. Pura coincidencia. Tal vez. La empresa lo dejó pasar discretamente, pero retiró algunos logotipos de lanzamientos posteriores por si acaso. La ironía. Las máquinas de IBM ayudaron a renderizar las pantallas de datos de la película. Literalmente construyeron la interfaz para el villano temido. La IA serena y casi divina de Kubrick se convirtió en la encarnación de la paranoia corporativa. HAL no era IBM -1, era la humanidad más el ego, el producto de una ambición tan pura que olvidó que tenía huellas dactilares. Dato 17. Las identidades olvidadas de HAL. Antes de ser HAL, la IA se llamaba Atenea. En los primeros borradores incluso tenía voz femenina. Dulce, maternal, engañosa. Kubrick y Clarke seguían cambiándolo, inseguros sobre el género, el tono o incluso el año de nacimiento que debía tener esta mente digital. La novela fijó la activación de HAL en 1997. La película lo trasladó a 1992. Kubrick ajustó los números hasta que parecieran proféticos, pero no ridículos. Finalmente, se decidió por HAL 9000, corto, simétrico, vagamente benévolo, un nombre que suena como si siempre hubiera debido existir. HAL no es amenazante porque sea malvado, es amenazante porque es calmado, burocrático y cortés. No se puede razonar con la cortesía. Las muchas identidades abandonadas de HAL muestran la obsesión de Kubrick por la precisión. Siguió reescribiendo hasta que el miedo sonara racional. Al final, la IA recibió un nombre que sobrevivió a todas las máquinas que la inspiraron. HAL se convirtió en nuestro primer fantasma digital, empatía sin error. Dato 18. El futuro que llegó antes de tiempo. Cuando el público vio 2001 por primera vez, su tecnología parecía un mito. Ahora parece un lunes cualquiera. Videollamadas, asistentes de voz, tabletas, pantallas táctiles, monitores planos. Cada fantasía que Kubrick encuadró se volvió vida cotidiana. La película no exageró, observó el comportamiento humano y lo extendió lógicamente. La gente comiendo sola frente a pantallas, dejando que las máquinas terminaran sus frases, confundiendo la comodidad con el progreso. 50 años después, analistas llaman la predicción tecnológica más precisa del cine, no porque acertara, sino porque entendió que las personas no cambian, solo cambian sus herramientas. Kubrick filmó 2001 como si el futuro ya estuviera anticuado. Habitaciones estériles, computadoras educadas, humanos repitiendo rutinas con un aburrimiento cósmico. Por eso todavía se siente moderna. Hemos construido
construido todo lo que la película prometió, excepto el asombro que advirtió que perderíamos. Al predecir el mañana, Kubrick filmó accidentalmente el ahora. Simplemente lo alcanzamos. Dato 19. Las marcas que colonizaron el espacio. Kubrick hizo que los viajes espaciales se sintieran reales al llenarlos de capitalismo. Transbordadores Pan Am, hoteles Hilton, telecomunicaciones Bell, hardware IBM, todas marcas legítimas que aceptaron aparecer. El detalle hizo que el futuro fuera creíble. Logotipos corporativos flotando en el silencio cósmico. También hizo que la sátira fuera más mordaz. La humanidad había dejado la Tierra, pero la publicidad la siguió. Después del estreno de la película, Pan Am incluso abrió listas de espera para futuros vuelos espaciales. Luego la compañía quebró, convirtiendo su logotipo en un fantasma del optimismo. Hilton sobrevivió, IBM prosperó, y el futuro imaginado por Kubrick se volvió arqueología accidental. Ver 2001 hoy se siente como rebuscar entre marcas extintas en órbita, fósiles de consumo girando en el vacío. No predijo colocación de productos, expuso destino inevitable. En trascendencia, humanidad insiste patrocinador. Dato 20. Los 19 minutos perdidos. La película, ya sabes, no está completa. Tras el desastroso estreno, Kubrick recortó 19 minutos. Diálogos extra, transiciones más lentas, destellos de humanidad entre máquinas. Esos rollos se almacenaron en una bóveda de una mina de sal en Kansas, donde la humedad nunca cambia. Douglas Trumbull confirmó después que todavía están allí, intactos. Warner Brothers respeta la petición de Kubrick de no publicarlos nunca. El director consideró la versión teatral como definitiva. Los fanáticos sueñan con las escenas perdidas, imaginando monólogos filosóficos o pistas ocultas sobre el monolito. Pero quizá el misterio sea mejor que las imágenes. 2001 trata sobre lo que los humanos aún no pueden comprender. Si alguna vez viéramos esos minutos, tal vez explicarían demasiado. Kubrick creía que el arte respira mejor con preguntas sin respuesta, así que enterró algunas para siempre en sal, silencio y leyenda. Más de 50 años después, 2001, Odisea del espacio sigue pareciendo intocable. Una película que no solo imaginó el futuro, sino que lo construyó en silencio. Sus huellas están en todas partes, en nuestra tecnología, historias, incluso miedos sobre la inteligencia artificial. Kubrick convirtió la ciencia ficción en algo sagrado, una meditación sobre la humanidad, evolución y fría perfección del progreso. Cada generación la redescubre y aún así se va preguntándose qué significaba, y ese es el punto. Porque el arte verdadero no responde, despierta. Incluso décadas después, su sombra aún permanece. Prueba de que el gran cine nunca muere. Simplemente evoluciona. Si te apasiona descubrir la locura, los milagros y los misterios detrás de películas legendarias, suscríbete y acompáñanos en la próxima Odisea.